Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que hayan tenido unas lindas vacaciones y ahora vamos a retomar. Este es un video de ciencias naturales. Si bien nosotros habíamos estado trabajando no en ciencias naturales, sino en educación tecnológica, con los materiales, con la materia, ahora vamos a trabajar desde ciencias naturales. Toda la materia puede transformarse de diferentes formas, ¿sí? Por ejemplo, hay dos tipos de transformaciones, lo que es el cambio físico y el cambio químico. Por ejemplo, si yo puedo adelgazar o puedo aumentar 10 kilos, ese va a ser un cambio físico, ¿sí? Yo me puedo alisar el pelo, me puedo hacer rulos, me lo puedo teñir de diferentes colores, y eso es un cambio físico. La señora Lore va a seguir siendo lo que es, ¿sí? La señora Lore no va a cambiar su esencia, lo que es verdaderamente, por más que se vean algunos cambios físicos. A eso se refiere con cambio físico. Les doy este ejemplo porque es el más fácil de entender. Pero la materia puede sufrir tantos cambios físicos como cambios químicos. Nosotros nos vamos a concentrar en los cambios físicos. Acá podemos ver ahí está, que la transformación de la materia puede ser tanto de cambios físicos como cambios químicos. Los cambios físicos dice que ocurre cuando el tamaño, la forma o estado de la sustancia cambia, pero sus propiedades siguen manteniéndose igual. En cambio, los cambios químicos, que esto ya lo vamos a ver más adelante, son cuando una sustancia se transforma en otra totalmente diferente, una nueva sustancia con propiedades diferentes. Bueno, yo le daba el ejemplo de mi pelo, de mi cuerpo, que esas son transformaciones físicas. Y es muy evidente verlo en una persona. Pero, por ejemplo, yo acá tengo un trozo de papel, ¿sí? Esto tiene todas las características de ser un papel. Si yo lo rompo, ¿sí? Ahora tengo dos pedazos de papel, ahí sí se ven, dos pedazos de papel de diferentes tamaños. Pero, por ejemplo, si yo tomo este pedazo, sigue siendo un papel. Va a ser más pequeño, sí, porque lo corté en dos, pero sigue manteniendo las mismas propiedades, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hago un bollo, así, hago un bollo este papel y ahora lo quiero estirar de nuevo, ¿sí? Sigue siendo un papel y sigue manteniendo las propiedades. Sí, ahora está arrugado, ha sufrido algunas transformaciones. Esas transformaciones son físicas, ¿sí? Ha cambiado la forma, ha cambiado el tamaño, pero sigue siendo un papel. Yo lo puedo seguir escribiendo, yo lo puedo utilizar para prender fuego, ¿sí? Es decir, las propiedades se mantienen, ¿sí? ¿Se entiende? Lo que ha cambiado son el aspecto físico, por decirlo de alguna forma, ¿sí? A eso se refiere cuando hablamos de cambios físicos, que es lo que nos vamos a concentrar nosotros. Los cambios físicos tenemos muchos ejemplos, por ejemplo este que yo le acabo de mostrar. Y el paradigma o la forma más fácil de ver los cambios físicos es el cambio de estado de la materia. Es esto que nosotros, ¿sí?, ustedes lo ven desde tercero o cuarto grado, ¿sí?, que es el cambio de estado del agua. Acá tenemos un lago, ¿sí?, que por medio de los rayos del sol, esa agua que se encuentra en estado líquido se condensa, es decir, se transforma en gotitas, se evapora. Entonces, esa agua que está en estado líquido, como ha sufrido, cuando digo sufrido, ha recibido los rayos del sol, entonces se han empezado a calentar las moléculas de agua, entonces se han separado esas moléculas y por eso han pasado al estado gaseoso, ¿sí? Cuando llegan al cielo, todas esas gotitas pequeñitas se condensan y forman nubes. Lo vamos a ver en un ejemplo cotidiano. Por ejemplo, yo me voy a bañar, prendo la ducha, esa agua, como se ha calentado, fíjense
que pareciera que todo el baño está lleno de humo, pero en realidad son las partículas, las moléculas de agua que se han ido partiendo, que se han ido separando por esa acción del calor, es decir, como se calentó el agua, esas moléculas se fueron separando y entonces vemos que está todo el baño lleno de vapor de agua, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo cierro el grifo y entonces ya no sale más agua de la ducha, fíjense que todas esas gotitas empiezan a juntarse. ¿Y dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en la mampara del baño o lo podemos ver en las paredes que empiezan a aparecer esas gotitas, ¿sí? Esa agua que yo utilizaba para bañarme, como estaba caliente, empezó a evaporarse, es decir, se convertía en ese vapor de agua que es como una especie de humo que nosotros vemos. Cuando baja la temperatura se produce la condensación, que es lo que sucede en las nubes, ¿sí? Entonces, se vuelve a condensar, es decir, esas partículas que estaban todas separaditas y que formaban el vapor, se vuelven a juntar y se condensan en gotitas de agua, lo que acá vemos en forma de nube, ¿sí? Después, esa agua que estaba en forma de nube vuelve a caer sobre, ¿sí? Acá se vuelve a enfriar porque estás en esta zona de alta montaña y entonces empiezan a caer esas gotitas. Cuando las nubes están muy cargadas, lo que hace es empieza a caer, empieza a llover. Caen estas gotas de agua, entonces es absorbida por la tierra, por los árboles, por las plantas, ¿sí? Y empieza a infiltrarse por alguno de los ríos o agua subterránea y vuelve a nuestro lago, ¿sí? Este es el ejemplo más claro y más fácil de lo que es el cambio de la materia. El agua nunca dejó de ser agua, ¿sí? Siempre fue agua, nada más que estuvo en diferentes formas. Primero estuvo en estado líquido, después pasó a estado gaseoso, pasó a estado sólido, en este caso no se ve tan bien, pero sí lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Fíjense, acá vemos el cambio físico en una situación inicial y en una situación final. Yo acá tengo el estado inicial. ¿Qué pasa? Si yo esta agua que tengo ahí en el vaso la vierto en una cubetera y la llevo al freezer o al congelador, ¿qué pasa? Voy a tener estos cubitos, ¿sí? El agua sigue siendo el mismo, porque si yo la vuelvo a sacar del congelador o del freezer, esa agua que en principio estuvo en un estado líquido que por medio del frío se convirtió en sólido, si yo la dejo fuera de la heladera va a volver a su estado líquido, ¿sí? Entonces, la sustancia no cambia, la sustancia sigue siendo lo mismo, lo que ha cambiado es el estado de la materia. Por eso, uno de los ejemplos más fáciles para entender los cambios físicos es el cambio de estado del agua, ¿sí? Hoy me volví para atrás, ahí está. Y acá tenemos otro ejemplo. No encuentro mi flechita. Acá tenemos botellas de vidrio. Por ejemplo, si a mí se me rompe una botella, como me pasó con el papel, voy a tener pedazos de botella, pero el vidrio sigue siendo el mismo, ¿sí? Ha cambiado su forma. Antes tenía un envase completo y ahora lo que tengo son pedazos de vidrio. Pero la materia sigue siendo la misma, ¿sí? Este es un cambio físico de la materia. Y acá tenemos a un nivel más cotidiano, podríamos decirlo, o algo que podemos ver, que es el vaso de agua, ¿sí? Que yo lo puedo llevar al freezer por medio de cubitos y entonces el líquido se solidifica por medio de la solidificación. Y el agua, si supongamos yo la pongo en una pava y pongo a hervir la pava, si le pongo calor, esa agua se empieza a volver a estado gaseoso, ¿sí? El agua sigue manteniendo las mismas características. Lo que pasa es que ha cambiado la forma. En esta otra diapositiva tenemos
ahí vamos a ver algunos ejemplos diferentes a los que yo les he dado de cambios físicos. Mientras se abra este video, yo les cuento, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo hambre, entonces voy a la heladera y saco una planta de lechuga, saco un tomate, saco una zanahoria y saco remolacha, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar la lechuga, voy a cortar el tomate, voy a cortar la remolacha y me lo voy a comer. Esa materia, la planta de lechuga, ¿sí? Yo lo corté en pedacitos más chiquitos, pero no deja de ser lo que era, sigue siendo lechuga, ¿sí? Entonces, ese también es un cambio físico. Por ejemplo, una ensalada sería un ejemplo de cambio físico. Es un ejemplo muy fácil como para que entendamos bien de qué se trata cuando hablamos de cambio físico. Acá tenemos 10 ejemplos de cambios físicos. Bueno, con todas las propagandas, bla, bla, bla. Ejemplo 1. Hacer una paleta de hielo. Por ejemplo, yo hago un jugo de naranja y después lo pongo en esos envases que vienen para hacer las paletitas. Entonces lo llevo al freezer y voy a tener después un helado de agua, ¿sí? Es el mismo jugo, el mismo líquido que yo tenía, nada más que ahora se solidificó por el efecto del frío. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Una puerta de madera mojada. Ustedes no sé si han visto o han notado que, por ejemplo, cuando llueve mucho, la madera suele hincharse. ¿Por qué? Porque es un material que absorbe agua, entonces tal vez sea más difícil de abrir o de cerrar esa puerta. Entonces la madera cuando se moja se hincha, ¿sí? Una vez que se seque la madera vuelve a su estado original y nunca perdió las características de esa madera. Ejemplo 3 es usar un vehículo. Por ejemplo, yo me subo en el auto en la puerta de mi casa y me voy hasta la escuela, ¿sí? Ha cambiado de posición, de dirección, de sentido, ha cambiado de lugar el vehículo, pero el vehículo sigue siendo el mismo, ¿sí? Ejemplo 5, este es lo que yo les decía, los ingredientes que utilizamos. ¿Sí? Dice, cuando tenemos hambre y vemos todos los ingredientes en el refrigerador, sabemos que debemos modificar su presentación para poder consumirlos, ¿sí? Es como yo les decía, yo puedo cortar una zanahoria, puedo rallar una zanahoria, puedo pelar una cebolla, pero la fruta o el material en sí va a seguir siendo el mismo, no tiene cambios, sí puede cambiar su forma, su apariencia, pero el material va a seguir teniendo su esencia. Ejemplo 6, el acerrín, que es madera, ¿sí? Que ha sido cortada en pedazos muy pequeñitos y entonces ha cambiado su forma, pero sigue siendo el mismo material. Bueno, mezclar, esto después lo pueden leer ustedes, mezclar agua con aceite, la evaporación del spray o un perfume, las velas y el cambio de nuestra apariencia física, que es lo que yo empecé. Como último ejemplo le voy a mostrar este lápiz, ¿sí? Yo acá tengo un lápiz. ¿Qué pasa si yo el lápiz lo quiebro por la mitad? No lo voy a hacer. Pero ahí que tendría dos lápices más pequeños. O sea, el lápiz no dejaría de ser lápiz, ¿sí? Sino que va a seguir siendo el mismo lápiz, pero dos lápices más pequeñitos. Bueno, espero que les haya quedado claro los cambios físicos. Más adelante vamos a ver los cambios químicos, pero no se precipiten. Por ahora solamente vamos a prestar atención a los cambios físicos. Para eso van a leer las páginas del libro, que está acá, se ve ahí, la página 112 y 113, ¿sí? Y ahí explico un poquito mejor esto que yo les he estado tratando de explicar. Bueno, además de ver esto, de ver el videito las veces que ustedes quieran y de leer las páginas, seguramente les voy a dejar alguna actividad bastante sencilla para que ustedes las estén resolviendo. Bueno, los extraño, les mando muchos besos y espero que estén bien. Los quiero mucho.